Buenos días, doctor y compañeros. La presente exposición tiene como finalidad realizar un análisis al título de la imputación de autor en su figura de coautoría a partir de un caso particular que es el recurso de casación 1426-2018 Cusco de la Corte Suprema, donde se hace distinción entre el autor mediato y coautor con el fin de determinar su correcta aplicación. En la primera parte de esta exposición realizaremos un pequeño contexto histórico y actual de la coautoría. En segundo lugar, abordaremos cómo es que se ha utilizado la figura de autor mediato y coautor respecto a la misma resolución. En la tercera parte determinaremos cómo se ha desarrollado el proceso en función de la posición de la acusación fiscal, la defensa y el colegiado. Y por último, daremos una síntesis tomando posición sobre esta discrepancia entre coautor y autor mediato. También ofreceremos propuestas de mejora para que haya una correcta aplicación de la coautoría. Análisis histórico desde la doctrina del tema elegido. La doctrina de autoría y coautoría es un concepto jurídico utilizado para determinar la responsabilidad penal de varias personas en la comisión del delito. El análisis histórico de la doctrina es importante destacar que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido influenciada por diferentes sistemas jurídicos y corrientes del pensamiento. En la Edad Antigua, dentro de la Edad Antigua surge el derecho romano, se reconocía la figura del instigador, quien promovía el delito, el autor material, pues en este caso, quien ejecutaba el delito, y el cómplice, quien cooperaba en la comisión del delito. En la Edad Media, con la conciliación de los sistemas legales europeos, surgieron nuevas teorías sobre la autoría y coautoría. Una de las más influyentes fue la teoría de la conspiración, que sostenía que los autores de un delito eran todos aquellos que participaban en la preparación y planificación de este. En la Edad Moderna, con el suceso de la Ilustración y el desarrollo del derecho penal moderno, se produjo un cambio en la concepción de autoría y coautoría. La teoría del dominio del hecho fue propuesta por Hans Wetzel en el siglo XX y tuvo un gran impacto. En la actualidad la doctrina de autoría y coautoría continúa siendo un objeto de estudio y debate en el ámbito jurídico. Se busca criterios más precisos para determinar la responsabilidad de cada participante. Debemos destacar que la evolución de la doctrina de autoría y coautoría ha estado influenciada por las necesidades sociales, políticas y jurídicas cada época. Problemáticas del tema elegido en nuestra realidad nacional. La problemática que representa la autoría y coautoría en el Perú radica en la dificultad para probar la participación de cada autor, la falta de criterios claros para distinguir entre autoría y coautoría, la asignación desproporcionada de responsabilidad, la complejidad de delitos complejos y la necesidad de pruebas adicionales para sostener las imputaciones. Algunas de las problemáticas asociadas a este tema son la determinación de responsabilidad penal, grados de participación, eh, prueba de participación, responsabilidad de autores intelectuales, coordinación y cooperación interinstitucional. Las problemáticas ya mencionadas evidencian la necesidad de contar con marcos legales claros y efectivos, así como los mecanismos de cooperación interinstitucional para abordar adecuadamente los casos de autoría y coautoría en el Perú. Legislación comparada. Hemos utilizado o hemos comparado con los países de Colombia, España, México y Estados Unidos. Sabemos que en el Perú se encuentra regulado en el Código Penal artículos 23 y 24. En ambos casos, tanto la autoría como autoría implican una participación directa en la ejecución, en este caso, del delito. Dentro de Colombia lo tenemos regulado lo tienen regulado en el Código Penal colombiano entre el artículo 29 y 30. ¿Qué es lo que sucede acá? Las diferencias entre ambas legislaciones, es importante destacar que los términos utilizados pueden variar, pero los conceptos generales son similares. En España lo tienen regulado en el Código Penal Español de 1995, que regula la participación del delito en los artículos 27 y 29. Acá podemos destacar o ver que España reconoce la autoría y la coautoría como fuentes de participación de la comisión de delito. Sin embargo, la legislación española existe una mayor distinción entre ambos roles y responsabilidades de los autores y coautores. En México, al igual que Perú, no existe una distinción clara entre ambos roles y responsabilidades de los autores y coautores. Y en Estados Unidos, pues tanto Perú como Estados Unidos reconoce la autoría y coautoría como formas de participación de comisión del delito. Ambas legislaciones coinciden en que la autoría implica la ejecución individual del delito. Podemos observar que la autoría y coautoría en el Perú, con países ya mencionados, reconoce la autoría como la realización directa del delito por parte de una persona sin la necesidad de la participación de otros. Deseo la palabra a mi siguiente compañero. Ahora, en el caso del recurso de casación 1426-2018, podemos decir que en primera instancia se condenó a David Barrientos Chávez como autor mediato o coautoría no ejecutiva del delito de homicidio calificado por la condición de agente en agravio de Ronald Núñez Valdez.
una pena de 30 años, el cual ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas, así como tuvo reuniones con sus coimputados e incorporó a 3 personas más ofreciéndoles dinero. Por otro lado, financió la ejecución de los hechos. En segunda instancia, solo señalan la figura de autoría mediata. Discrepancia de la Fiscalía con la imputación de la intervención del encausado en las dos instancias. El artículo 23 del Código Penal reconoce 3 formas de autoría: autoría directa, autoría mediata y coautoría. La autoría mediata no es la que coincide con la conducta de Barrientos Chávez. Doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuamos. Primero vamos a hacer el análisis de la ejecutoria, en el cual nos va a dar una subsunción de los hechos. Del primer análisis que se hace en primera instancia, en el cual hacen un análisis incorrecto de los hechos, denominándolo como autores, y en la segunda instancia hacen una corrección de ello, denominándoles como coautores y también como partícipes, ¿no? Y vamos a ver que hay dos materias que se van a tratar mucho a lo largo de la decisión del magistrado, que es la determinación de autoría y coautoría. Ahora vamos a ver sobre la presentación de los hechos, ¿no? Este va a detallarse en Paruro, en Cusco, en el cual la camioneta del alcalde va a ser interceptada en medio del camino por los encausados. En este caso, el señor David Barrientos, Gerardo Barrientos, y también el señor Segura Echegaray, que va a estar en el carro de la municipalidad. Ellos van a figurar el delito de homicidio mediante un disparo en el pecho al alcalde y un disparo en la cabeza al señor Vargas, ¿no? Que es el chofer. Eh, Luego de haber consumado el hecho delictivo, van a abandonar el cuerpo del copiloto en un barranco y metros más allá van a enmarrocar y van a degollar el cuerpo del alcalde, lo van a dejar en el carro, van a sacar todas las pertenencias del carro y lo van a denunciar el hecho como si fuera un robo y un secuestro horas más tarde, ¿no? Esto respecto a los hechos. Y la materia categoría de análisis va a ser siempre, en este caso, el definir la autoría y la coautoría en su aspecto más importante, ¿no? Que lo vamos a detallar a continuación. Sigue mi compañero. A continuación, yo expondré las partes del caso analizado, como la Fiscalía, la Defensa y el colegiado. Inicialmente, la Fiscalía acusó a Barrientos Chávez y a Segura Echegaray por el delito de homicidio calificado, y los mismos que posteriormente en primera instancia fueron condenados como autor mediato del delito y cómplice del delito. La Fiscalía solicitó para ambos una pena privativa de libertad de 30 años. Y además, también solicitó pena privativa de libertad para los otros acusados como coautores y cómplices, solicitando también una reparación civil a favor de los herederos de las víctimas. La defensa. Los acusados interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia. Sin embargo, la primera sala de apelaciones de Cusco emitió una sentencia que la confirmó y ratificó sus penas. Posteriormente, las defensas a los acusados eh, promovieron recursos de casación contra dicha sentencia. Esta fue admitida y después de presentar los alegatos por esta parte, se programó una audiencia en la que la tercera parte, el colegiado, estableció que el análisis se centraría en el artículo 432 de nuestro Código Procesal Penal. Declaró que el tribunal está sujeto a hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia, además de mencionar que los errores jurídicos no afectan la parte dispositiva de la sentencia, por lo que no era necesario anularla en una casación, sino solo corregirla. Se determinó a Barrientos Chávez como autor mediato inicialmente y lo corrigieron como coautor, y a Segura Echegaray como cómplice secundario. Por último, no se procedió a casar la sentencia con este aspecto y se declararon infundados los recursos de casación por infracción de precepto material. Síntesis, en este caso, el recurso de casación tratado. Dentro de la autoría, la sala de primera instancia declara a David Barrientos Chávez como autor mediato del delito de homicidio calificado, al estar ante una organización delictiva donde éste influyó en los demás, aportando una decisión, organizando la ejecución de los dos homicidios calificados y de cierta forma lo controló, cosa que fue un axiomático error dogmático. El Tribunal Superior interpretó incorrectamente los requisitos de la autoría mediata y lo que jurídicamente correcto de la calificación de la conducta, en este caso del acusado Barrientos Chávez, que se encontraría dentro de la coautoría. La sala de primera instancia declara a Eber Echegaray como cómplice secundario porque intervino en ambos delitos, ¿no? A título de cómplice secundario, pues dolosamente presentó ayuda.
Se corrigió las sentencias de méritos que condenaron a David Barrientos Chávez como autor mediato a pasar a ser un coautor, por el motivo de que la autoría inmediata no coincide con la conducta del encausado Barrientos Chávez según la perspectiva de cómo actúa la coautoría. Posición del grupo. Consideramos que la decisión tomada en el recurso de casación por infracción de precepto material interpuesto por los encausados David Barrientos Chávez, al declarar infundada, es la correcta, pues al ver un error dogmático por parte de las sentencias de mérito, no afectaría, en este caso, la condena impuesta a los condenados, ya que se trata de la interpretación y aplicación de las disposiciones penales sustantivas, no de hechos declarados, probados e irrevocables. Sin embargo, las sentencias en este sentido no puede ser revocado, solo afectaría a la modificación en el sentido de que el título de autoría encausado a David Barrientos Chávez es el coautor, no de autor mediato. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, entonces tenemos como conclusiones que la materia de análisis en la casación siempre va a ser definir la autoría y la coautoría. En este sentido, la autoría va a ser para la persona quien utiliza a otra para hacer un hecho delictivo, ¿no? Y esta puede estar vinculada a un error o también a algo contrario a su voluntad. En cambio, la coautoría va a ser un contubernio, va a ser prácticamente una conjunción de ideas para llevar un hecho delictivo, ¿no? Que dos o más personas tengan una misma idea y participación sobre un delito. Y en este caso, el sistema jurídico peruano lo que va a hacer es tomar estas figuras para valorarlos y dar una responsabilidad penal, ¿no? Y sin embargo, cabe señalar que para dar una responsabilidad penal tienen que valorar las pruebas y determinar correctamente las penas. Y el sistema jurídico peruano tiene que ser importante para que las pruebas, y en este caso el caso concreto, sea resuelto de manera óptima. Eso sería en cuanto a las conclusiones. Eso sería en cuanto a las conclusiones. Como grupo también planteamos propuestas de mejoras con el fin de fortalecer la aplicación de la materia analizada en este informe. Son tres. La primera, establecer claridad en los criterios que determinan la autoría mediata, con el fin de establecer efectivamente cuándo se puede considerar si la persona tiene o no el control sobre una acción cometida. Esto ayudaría a evitar interpretaciones ambiguas y garantizar una aplicación más precisa. Segundo, fijar pautas para evaluar la manipulación de la voluntad en el hecho. Esto con el fin de evaluar cuándo se considera que una persona ha sido manipulada o no para determinar su pena o eximir parcialmente su culpabilidad. Y tercero, por último, regular la determinación en una figura de coautoría, con el fin de establecer cuál debe ser el grado de participación necesaria para considerar a alguien como coautor de un delito. Gracias.